¿Alguna vez te has preguntado si tus palabras como padre pueden marcar el futuro espiritual de tus hijos? La Biblia no solo habla del poder de la lengua, sino que también advierte sobre lo que nunca debe salir de nuestros labios. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta verdad revela que lo que decimos puede edificar o destruir. Hoy exploraremos cómo ciertas palabras, aunque parezcan inofensivas, pueden sembrar confusión, temor o incluso maldición en el corazón de un niño. Te mostraremos cómo identificar estas frases y qué dice la palabra de Dios sobre ellas. Revelaremos las 9 cosas que, según la Biblia, jamás deberías decirle a tus hijos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti como guía espiritual de tu familia? Desde el primer momento en que un hijo escucha la voz de su padre o de su madre, algo profundo se activa en su interior. Esa voz, esa palabra dicha desde el corazón de quien lo ama, se convierte en un referente absoluto, en una semilla que empieza a echar raíces en su alma. Esas palabras no desaparecen, se graban, se quedan, moldean pensamientos, despiertan emociones, forman creencias. Y en muchas ocasiones, sin que los padres lo noten, también hieren, limitan y desvían. Porque lo que decimos como padres, aún sin mala intención, puede edificar o puede destruir. En Proverbios 18:21 se nos revela una verdad que debería sacudirnos profundamente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Es decir, cada palabra que sale de nuestra boca, especialmente dirigida a nuestros hijos, no es neutra, lleva vida o lleva muerte. Y es aquí donde muchos, incluso los más amorosos, han fallado sin saberlo. A lo largo de los años, muchos padres han repetido frases sin medir el impacto que tienen en el corazón de sus hijos. Algunas suenan como simples regaños, otras como bromas, otras como advertencias protectoras. Pero si esas palabras no están alineadas con el diseño de Dios, si no brotan desde un corazón guiado por el Espíritu, se convierten en decretos que moldean erróneamente la identidad espiritual de quienes más amamos. Una frase como: siempre haces lo mismo, dicha tras una travesura infantil, puede sembrar en el corazón del niño la idea de que está atrapado en una naturaleza incorregible. Un comentario como: ¿por qué no eres como tu hermano? Pues puede instalar en el alma una comparación injusta que lo aleja del valor único que Dios ha puesto en él. No se trata solo de educación o disciplina, se trata de formación espiritual, de identidad, de propósito. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan cómo las palabras pronunciadas sobre los hijos tienen consecuencias que atraviesan generaciones. Basta mirar la historia de Jacob y Esaú. Isaac, al bendecir a sus hijos, no solo estaba dando buenos deseos, estaba decretando destino. En Génesis 27, cuando Jacob, guiado por Rebeca, se presenta ante su padre fingiendo ser Esaú, Isaac declara una bendición creyendo que se la estaba dando a su hijo mayor. Y esa bendición no fue simbólica, fue determinante. Tanto que cuando Esaú llegó y la reclamó, Isaac no pudo retirarla. Ya había sido liberada en el mundo espiritual. Esa escena poderosa nos muestra que lo que decimos, especialmente como padres, tiene un peso eterno. Muchos creyentes no se dan cuenta de que cuando Dios nos entrega hijos, también nos entrega una autoridad espiritual sobre ellos. Y con esa autoridad, una responsabilidad que no puede tomarse a la ligera. No solo se nos confía su provisión, su educación o su protección física, se nos confía
el modelado de su identidad, la revelación de su propósito, la preparación de su espíritu para enfrentar el mundo. En Deuteronomio 6, 6 a 7, el Señor instruye claramente al pueblo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No se trata de solo leer la Biblia con ellos de vez en cuando. Se trata de hacer de nuestra boca un canal constante de verdad, de edificación, de identidad divina. Pero ¿qué ocurre cuando esto no se cumple? ¿Qué sucede cuando por cansancio, por ignorancia o por imitación de patrones familiares dañinos usamos palabras que siembran temor en lugar de fe, confusión en lugar de dirección, rechazo en lugar de afirmación? Lo que ocurre es un desajuste espiritual profundo. Hijos que crecen creyendo que no son suficientes, que nunca serán como deberían, que Dios los ama, sí, pero solo si se comportan de determinada manera. Se rompe la confianza en el amor incondicional. Se empieza a asociar el amor con el rendimiento. Se levantan muros invisibles en el alma. He conocido personas adultas, hombres y mujeres ya formados, que aún hoy, décadas después, cargan con frases que escucharon en su infancia. Eres un inútil. Siempre haces todo mal. Contigo no se puede hablar. Y aunque ahora conocen a Dios, aunque han recibido enseñanzas sanas, esas palabras siguen resonando en su interior como una voz acusadora. Porque cuando una palabra negativa es sembrada en el corazón de un niño, especialmente si viene de quien lo trajo al mundo, esa palabra no se va fácilmente. Se convierte en parte de su sistema de creencias. Influye en su autoestima, en su visión de Dios, en sus relaciones y hasta en su capacidad de soñar. Por eso es tan urgente revisar no solo lo que decimos en tono, sino también cómo lo decimos y con qué intención. Jesús nos dejó una enseñanza clara cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esto significa que nuestras palabras no son aleatorias, son el reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Si estamos llenos de frustración, nuestras palabras serán duras. Si estamos llenos de temor, nuestras advertencias serán paralizantes. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras palabras serán vida, serán bálsamo, serán dirección. Es aquí donde entra la necesidad de un proceso de renovación en nuestra mente y en nuestra forma de hablar. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación incluye nuestras palabras diarias y especialmente nuestras palabras hacia los hijos. Porque si no dejamos que Dios sane nuestro lenguaje, repetiremos patrones dañinos, transmitiremos heridas que no nos pertenecen. Y los niños que hoy están a nuestro cargo, mañana serán adultos que cargarán cadenas que no les corresponden. La buena noticia es que Dios también puede redimir nuestras palabras, puede enseñarnos a hablar como Él habla, a declarar como Él declara, a bendecir como Él bendice. Cuando le pedimos que nos guíe, que nos muestre qué decir, cuándo callar y cómo corregir, el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a limpiar nuestro lenguaje, a purificar nuestra manera de comunicarnos. Y entonces nuestros hijos empiezan a escuchar algo diferente. Una voz que no juzga, sino que guía, que no compara, sino que afirma, que no ridiculiza, sino que honra. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo nos da una clave fundamental. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Esta instrucción no es opcional, es una directiva divina y en el contexto familiar cobra aún más fuerza. Porque nuestros hijos no solo necesitan alimento y techo, necesitan gracia, necesitan dirección, necesitan una voz constante que los conecte con el propósito de Dios para sus vidas. Cuando un niño escucha de sus padres, tú eres un regalo de Dios, fuiste creado con un propósito. Nada de lo que hagas puede cambiar cuánto te amamos. Algo se solidifica en su espíritu. Empieza a crecer con raíces profundas. Sabe quién es. Sabe a quién pertenece. Y cuando el enemigo intente sembrar dudas o traer confusión, habrá una voz interior que resuene más fuerte, que le recuerde su verdadera identidad. Una identidad no construida en logros, sino en amor. No basada en expectativas humanas, sino en la elección divina. Así como el Padre habló desde los cielos en el bautismo de Jesús y declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Nosotros también estamos llamados a hablar así a nuestros hijos. No después de que se porten bien, no después de que cumplan nuestras expectativas, sino antes de todo, antes del éxito y del error. Porque cuando un hijo sabe que es amado desde el principio, no tiene que ganarse ese amor. Y ese conocimiento lo protege, lo fortalece, lo prepara. El enemigo sabe el poder que tienen nuestras palabras. Por eso ha trabajado desde hace generaciones para distorsionar la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos, para normalizar la crítica constante, la comparación hiriente, el sarcasmo como forma de corrección. Pero hoy es el día en que esa cadena se puede romper. Hoy es el día en que el Espíritu de Dios puede sanar nuestra lengua para que en vez de transmitir heridas, empecemos a profetizar destino. Quizá no puedas cambiar lo que dijiste en el pasado, pero sí puedes cambiar lo que dices a partir de hoy. Puedes pedir perdón si fue necesario. Puedes comenzar a sembrar palabras de vida. Puedes convertir tu boca en instrumento de bendición y tu hogar en un altar donde Dios habla a través de ti. Porque al final cada palabra que pronuncias sobre tu hijo es una semilla. Y llegará el día en que dará fruto. Que ese fruto sea vida, propósito, fe y dirección divina. Porque si las palabras tienen poder, entonces decidamos usarlas para levantar, no para destruir, para afirmar, no para condenar, para edificar, no para limitar. Así honramos a Dios, así preparamos a nuestros hijos, así construimos generaciones firmes en su identidad espiritual. Cuando un padre habla desde la frustración y no desde la fe, no solo pierde la oportunidad de edificar, sino que abre grietas invisibles en el corazón de sus hijos. Esa grieta no siempre se nota de inmediato. A veces pasa inadvertida durante años, hasta que en la adultez el hijo comienza a dudar de su valor, de su capacidad o incluso de su relación con Dios. Porque muchas veces la voz del Padre terrenal se convierte en la referencia directa del Hijo hacia la voz de su Padre celestial. Y si esa voz fue impulsiva, áspera o marcada por el enojo, también lo será la imagen que ese niño tendrá del Creador. Lo que un hijo oye constantemente en momentos de corrección o dificultad moldea cómo entenderá la disciplina divina. Si lo que escuchó fue humillación, desesperanza o juicio sin misericordia, difícilmente comprenderá que Dios corrige por amor, no por enojo. La palabra nos muestra que lo que hay en el corazón de una persona termina saliendo por su boca. Por eso Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este principio no cambia dentro del hogar. Cuando un padre está dominado por el enojo, lo que sale de su boca no puede edificar, no puede alinear,
no puede sanar, solo reproduce lo que lleva dentro. Y si lo que hay dentro es frustración, entonces lo que sale será destrucción. Hay quienes creen que gritar o hablar con dureza es una forma efectiva de disciplina. Piensan que un hijo necesita oír palabras fuertes para aprender, pero la palabra nos ofrece otro camino. En Efesios 6:4 leemos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí no solo se habla de evitar la violencia o el abuso físico, se habla de no provocar a ira, es decir, no causar reacciones emocionales que alejen al niño de la paz, del respeto, del amor. Porque cuando un niño es provocado, responde con cierre, con rebeldía o con miedo. Ninguna de esas respuestas permite una formación espiritual sana. El problema con hablar desde la frustración es que contamina el mensaje. Aunque el contenido pueda ser válido, la forma en que se transmite anula el propósito. Un padre puede tener razón en lo que intenta corregir, pero si lo hace desde el enojo, sus palabras se convierten en puñales. No instruyen, hieren, no enseñan, avergüenzan, no redimen, condenan. Y la condena nunca fue el lenguaje de Cristo. Romanos 8. Uno lo declara con claridad. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios no condena a sus hijos, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Hablar desde la frustración muchas veces revela una falta de conexión con la fuente de la paciencia, el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos enseña que uno de los frutos del Espíritu es precisamente la paciencia. Pero esa paciencia no es pasividad, es firmeza controlada, es autoridad revestida de paz, es la capacidad de decir lo necesario, en el tono adecuado, en el momento justo, es actuar como Jesús lo haría. Y eso requiere comunión, requiere dominio propio, requiere humildad. Cuando un hijo comete un error, lo que necesita no es una descarga emocional, necesita una dirección espiritual, necesita saber qué hizo mal, por qué fue incorrecto y cómo puede corregirse. Pero todo esto debe venir envuelto en un espíritu de mansedumbre. En 2 Timoteo 2:24-25, Pablo instruye: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si esta es la actitud que se espera incluso hacia quienes se oponen al Evangelio, ¿cuánto más hacia nuestros propios hijos? ¿Cuánto más hacia aquellos que están bajo nuestro cuidado, aprendiendo de nosotros cómo es el corazón de Dios? Muchos padres caen en el error de ver la corrección como un desahogo. Sienten que necesitan liberar lo que llevan dentro y terminan usándolo contra sus propios hijos. Pero la corrección no es para liberar frustraciones, sino para formar carácter. No es para imponer temor, sino para cultivar sabiduría. Proverbios 15. Uno lo resume perfectamente. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí se revela un principio espiritual poderoso. Las palabras no solo comunican ideas, también trasladan espíritus. Una palabra dicha en ira no solo genera más ira, transmite un ambiente, un peso, una atmósfera. Lo que debería ser un momento de guía se convierte en un campo de batalla. La frustración es humana, pero no puede ser la base de nuestra comunicación espiritual. Si hemos sido llamados a ser reflejo de Cristo, entonces debemos hablar como Él hablaría. Debemos recordar que el tono con que corregimos también educa. No solo se enseña con lo que se dice, sino con cómo se dice. Incluso en momentos de confrontación, Jesús nunca reaccionó desde la carne. Incluso cuando reprendía, lo hacía con verdad, pero también con gracia. Juan
1:14 nos dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Y ese equilibrio debe estar en cada palabra que un padre pronuncia hacia sus hijos. Hablar desde la fe, en cambio, transforma la atmósfera del hogar. No se trata de negar la realidad o de evitar la corrección. Se trata de declarar la verdad sin perder el espíritu correcto. Hablar desde la fe es ver a un hijo en su peor momento y aún así recordarle quién es en Dios. Es corregir con firmeza, pero también con esperanza. Es decir, esto estuvo mal, pero tú no eres tu error. Dios te formó con propósito y juntos vamos a restaurar lo que se ha roto. Esa es la voz que edifica. Esa es la voz que refleja al Padre. En Hebreos 12 se nos recuerda que Dios mismo disciplina a sus hijos, pero lo hace desde el amor. Hebreos 12, 10-11 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina divina tiene un fin superior, la santidad, y eso es lo que debemos modelar en casa. No una disciplina basada en impulsos, sino en propósito. No una corrección que humilla, sino una que redime. Cuando el lenguaje de la corrección se basa en la frustración, también se debilita la conexión emocional entre padres e hijos. El hijo ya no se siente seguro, empieza a cerrar su corazón. Se crea un ambiente de tensión donde el niño o el adolescente ya no quiere hablar, ya no quiere compartir, ya no quiere exponerse, porque ha aprendido que cada error será recibido con enojo, con dureza, con palabras que lastiman más de lo que enseñan. Y esto, con el tiempo, puede derivar en distanciamiento, en resentimiento, en rebeldía silenciosa. Pero Dios no nos diseñó para ser padres desde la reacción, sino desde la revelación. Cada palabra debe ser medida, considerada, filtrada por el Espíritu. En Santiago 1:19-20 se nos instruye: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo no solo es una recomendación sabia, es una advertencia espiritual. La ira no produce justicia, y si no produce justicia, tampoco produce transformación. Solo genera temor, resentimiento, heridas no sanadas. Si queremos formar hijos conforme al corazón de Dios, debemos aprender a hablar con un espíritu apacible. Debemos pedir al Señor que purifique nuestras emociones antes de corregir, que nos dé las palabras justas, la actitud correcta, la paciencia necesaria, porque cada vez que hablamos desde la frustración, cancelamos la oportunidad de sembrar desde la fe, cancelamos la posibilidad de construir sobre roca, cancelamos el diseño divino que deberíamos estar activando con nuestras palabras. Cuando un hijo se equivoca, esa es nuestra mayor oportunidad para sembrar verdad, para enseñarle que sus errores no lo definen, para mostrarle que el amor no se retira cuando hay falla, sino que se fortalece, para recordarle que en Cristo siempre hay redención. Pero eso solo puede lograrse si hablamos desde la fe, si creemos en lo que Dios puede hacer en Él, más allá de lo que hoy vemos. Si miramos con ojos espirituales y declaramos con una boca guiada por el cielo. El hogar debe ser el primer lugar donde un hijo aprende cómo es la voz de Dios. Y si nuestra voz está contaminada por la impaciencia, la impureza emocional o la frustración crónica, estamos enseñando una imagen distorsionada del Padre. Estamos transmitiendo un evangelio que corrige sin amor.
que confronta sin restaurar, que exige sin acompañar. Y eso no es lo que Dios hace con nosotros. Por eso, es urgente pedir al Señor un nuevo corazón, una lengua que hable con sabiduría y una actitud que refleje su mansedumbre. Porque más allá del cansancio, más allá del enojo, más allá del caos diario, fuimos llamados a formar hijos que amen a Dios. Y ese amor se despierta no solo con enseñanzas bíblicas, sino con una voz que sana, que guía y que edifica. Así como Dios lo hace con nosotros cada día. Hay palabras que no suenan fuertes, pero que cargan un peso invisible. No hacen ruido al ser dichas, pero retumban en el alma de quien las recibe. Palabras que, sin necesidad de gritar, hieren con profundidad. A veces vienen disfrazadas de advertencia, de corrección, incluso de preocupación, pero no llevan vida. Lo que cargan es temor, vergüenza, rechazo o juicio. Son frases comunes, muchas veces repetidas por generaciones, pero que espiritualmente funcionan como decretos de maldición. Y aunque no se pronuncien con la intención de dañar, el enemigo las toma como herramientas para desviar la identidad, bloquear el crecimiento y sembrar confusión. Por eso la Escritura nos advierte en Proverbios 12, 18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras sin sabiduría, sin cobertura de amor, sin alineación con la palabra de Dios, cortan. Y en el contexto familiar pueden causar heridas que tardan años en sanar. Cuando un padre le dice a su hijo, nunca haces nada bien, no solo está expresando frustración, está activando una sentencia, está marcando una identidad falsa, que ese niño puede empezar a creer como verdadera. La mente infantil no tiene la madurez emocional para separar lo que se dice de lo que se es. Si el padre, que representa autoridad y protección, declara algo negativo, el niño lo absorbe como una verdad absoluta. Y si esa verdad se repite, se arraiga. Comienza a formar la base de su autoestima, de su capacidad para decidir, de su percepción sobre el amor y sobre Dios. En lugar de ser guiado por lo que el Creador dice de él, se convierte en prisionero de una voz terrenal que lo limita. La Biblia muestra con claridad que las palabras tienen poder creador o destructor. Dios mismo creó el universo con su voz. En Génesis 1 no formó el mundo con sus manos, no, sino con su palabra. Dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Esa autoridad permanece activa y ha sido delegada a quienes hemos sido creados a su imagen. Cada vez que hablamos, liberamos algo. Y si hablamos desde la carne, lo que liberamos puede ser oscuridad, confusión, muerte emocional. Pero si hablamos desde el Espíritu, liberamos luz, dirección, identidad. Por eso Santiago 3:10 señala con preocupación, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es una exhortación directa a revisar lo que decimos, especialmente a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Algunas frases se convierten en maldición no por lo que dicen en sí mismas, sino por lo que comunican espiritualmente. Cuando se repiten con insistencia, cuando se acompañan de rechazo, de burlas, de comparaciones, empiezan a funcionar como pactos no visibles. Pactos que atan la mente, que oscurecen la fe, que debilitan la confianza en el amor. La palabra nos muestra cómo incluso hombres usados por Dios podían cometer errores de esta naturaleza. En Génesis 35, Raquel, esposa de Jacob, al momento de dar a luz, nombra a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Ella, en medio del sufrimiento, deja una marca sobre su hijo. Pero Jacob interviene, renombra al niño como Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Cambia la maldición por una bendición, redime el nombre, restaura la identidad. Y eso es lo que todo padre debe hacer, discernir cuándo una palabra ha sido maldicha y tener la humildad y la fe
para retractarse, para sanar, para declarar vida. Hay quienes minimizan el impacto de sus palabras porque crecieron en ambientes donde hablar mal era lo normal, donde los insultos eran parte de la crianza, donde las maldiciones no eran vistas como tales, sino como métodos de disciplina. Pero Dios no educa desde el desprecio, no forma desde la amenaza, no construye desde el dolor. Él forma con verdad y gracia. Así lo hizo con sus profetas, con sus discípulos, con su pueblo. Cuando llamó a Jeremías, no le dijo, eres débil, eres niño, no puedes. Le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Y cuando Jeremías dudó, Dios no lo reprendió con dureza. Lo afirmó. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Esa es la voz de un padre que corrige con destino, no con frustración. Cuando se declara sobre un hijo una palabra negativa, esa palabra tiene la capacidad de limitar lo que Dios quiere hacer en su vida. No porque la voluntad de Dios sea débil, sino porque la autoridad terrenal puede bloquear por ignorancia o por imprudencia lo que el cielo quiere soltar. Un hijo que escucha constantemente que es torpe, que no sirve, que siempre se equivoca, crecerá con una mente programada para el fracaso. Y aunque Dios quiera levantarlo como líder, como profeta, como sanador, su corazón tendrá miedo. Su alma sentirá que no es digno. Su fe estará condicionada por lo que oyó durante años. Por eso, en Mateo 12, 36 a 37, Jesús advierte, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se trata solo de malas intenciones, ¿no?, sino de la ligereza con la que se puede hablar sin discernimiento. Las maldiciones verbales no siempre suenan como insultos, ¿no? A veces se disfrazan de fatalismo. Frases como, así eres tú, siempre vas a ser así, no cambias más, encierran una sentencia que se opone directamente al poder transformador de Dios. Porque niegan el proceso, desacreditan la fe y cancelan la posibilidad de cambio. Dios nunca dice, siempre vas a ser así. Él dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Él no encasilla, libera, no etiqueta, transforma, no encadena al pasado, proyecta hacia el futuro. Cuando un padre se acostumbra a hablar desde la desesperanza, sin saberlo empieza a construir muros entre él y sus hijos. Muros que no se ven pero que se sienten. Muros que se levantan palabra tras palabra. Y con el tiempo ese hijo ya no escucha, ya no confía, ya no responde. Porque su alma ha sido marcada, porque su mente ha sido condicionada, porque su espíritu ha sido herido. Y aunque después se intente reparar, hay palabras que dejaron una huella más profunda de lo que se pensaba. Pero Dios puede restaurar, Dios puede sanar toda palabra que alguna vez sembró dolor. Puede cambiar decretos de fracaso en palabras de propósito. Puede...
words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings,
I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And transformar maldiciones inconscientes en bendiciones proféticas. Pero para eso se necesita arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, sino uno que nace del entendimiento espiritual. Uno que reconoce que hablar sin discernimiento puede tener consecuencias eternas. Uno que clama por una lengua redimida, por una boca alineada con el cielo. Como dijo Isaías cuando fue tocado por Dios: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Y Dios, en su misericordia, tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa
y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Esa misma purificación está disponible hoy para todo padre que quiera alinear su voz con la voluntad de Dios, que quiera dejar de declarar desde la emoción, desde la frustración o desde la costumbre y empezar a declarar desde la palabra. Porque un padre no solo forma con acciones, también forma con palabras. Cada frase puede ser una semilla de vida o una raíz de dolor. Cada declaración puede ser una llave que abre el destino o un candado que lo encierra. Es hora de revisar lo que se ha dicho, de pedir al Espíritu Santo que traiga a la memoria esas palabras que tal vez se dijeron en momentos de enojo, de cansancio o de ignorancia. De pedir perdón primero a Dios y luego a los hijos, si es necesario. Porque cuando un padre se humilla, cuando reconoce su error y lo corrige, abre puertas a la restauración. Y cuando comienza a declarar vida, propósito y verdad, el ambiente espiritual del hogar cambia. La atmósfera se purifica. La relación se sana. Y el hijo empieza a escuchar una voz distinta, una voz que refleja al Padre Celestial. El llamado es claro, no repetir lo que hemos escuchado, sino declarar lo que Dios ha dicho. No hablar desde lo que sentimos, sino desde lo que el cielo ha establecido. No sembrar maldición, sino bendición. Porque si nuestras palabras tienen el poder de destruir, también tienen el poder de levantar. Y si fuimos creados a imagen de aquel que creó con su voz, entonces nuestra voz también puede crear. Puede crear identidad, seguridad, propósito, destino. Puede despertar sueños, restaurar corazones, fortalecer el alma. Por eso cada palabra que salga de nuestra boca debe pasar por el filtro de la verdad divina. Esto que estoy por decir edifica o destruye, impulsa o detiene, confirma el diseño de Dios o lo contradice. Porque si no afirma lo que Dios dice, no merece ser pronunciado. Si no transmite fe, esperanza y amor, no viene del Espíritu. Y si no viene del Espíritu, no tiene lugar en la crianza de los hijos de Dios. Cuando un padre transmite temor en lugar de fe, sin darse cuenta, interrumpe el diseño de Dios para la vida de sus hijos. No con acciones violentas ni con palabras visiblemente agresivas, sino con frases suaves, repetidas a lo largo del tiempo, que cargan una semilla de limitación, de inseguridad, de dependencia emocional. A veces son frases dichas con aparente preocupación, otras veces con un deseo sincero de proteger, pero su efecto no es cobertura espiritual, sino anulación. Y esa anulación empieza a notarse cuando el hijo duda antes de intentar, cuando cree que el mundo está lleno de peligros imposibles de enfrentar, cuando su primer impulso no es la esperanza, sino la sospecha. Porque lo que oyó durante años fue una narrativa construida sobre el miedo, no sobre la verdad. El temor no es una emoción que nace sola, es enseñada, es transferida, es cultivada. Y cuando se siembra en la infancia, arraiga con más fuerza que cualquier otra emoción. La Biblia nos deja en claro que no viene de Dios. En segundo, a Timoteo 1:7 está escrito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es más que una afirmación de ánimo, es una revelación espiritual sobre lo que debe habitar en el interior de un hijo de Dios. Y si el miedo constante, la inseguridad paralizante o la ansiedad crónica son parte de su carácter, no fue el Espíritu quien las colocó allí, fue otro tipo de influencia. Muchas veces fue el resultado de palabras pronunciadas con una intención equivocada, aunque nacieran desde el afecto. Cuando los padres, en su afán de proteger, empiezan a declarar peligro sin cesar, lo que hacen es educar a sus hijos para temer, no para discernir, no para caminar en sabiduría, sino para retraerse, para desconfiar, para suponer que todo lo desconocido es hostil. Y ese tipo de formación produce adultos que no logran avanzar sin miedo.
Personas que nunca se sienten listas, que desconfían de los demás, que dudan incluso de sus propios pasos, porque crecieron escuchando frases que pintaban el mundo como una amenaza constante. Se les dijo: mejor quédate donde estás, eso no es para ti, no vayas por ahí que es muy difícil, mejor no hables, mejor no preguntes, no hagas mucho ruido. Y todas esas frases repetidas con frecuencia terminaron formando un lente a través del cual comenzaron a interpretar toda su vida. Dios no educa desde el temor, no guía desde la paranoia, no conduce desde la angustia. Su dirección es clara, pero también es firme, confiada, segura. El Salmo 23 nos dice: aunque camine por lugares inciertos, temeré al futuro. Si no, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este es el espíritu que debe transmitirse a los hijos. Uno que reconoce que sí, hay valles, hay sombras, hay peligros, pero hay una presencia más poderosa que camina junto a ellos. Hay una cobertura que no se basa en control humano, sino en la guía del pastor. Por eso el rol de los padres no es reemplazar al pastor, sino dirigir a sus hijos hacia él. No enseñarles a depender del miedo, sino a caminar por fe, como enseña 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. El miedo no solo detiene, también distorsiona. Cuando un niño ha sido condicionado a temer, no interpreta las circunstancias desde la objetividad, sino desde el filtro del trauma anticipado. Es decir, reacciona antes de razonar. Y esa reacción lo lleva a evitar oportunidades, a desconfiar de lo bueno, a sabotear sus propias posibilidades. Porque lo que domina su mente no es la convicción de que Dios está con él, sino la sospecha de que algo malo está por ocurrir. En lugar de caminar con autoridad espiritual, lo hace con una mentalidad de víctima, esperando el golpe, anticipando el fracaso, mirando con duda todo lo que no controla. Y todo esto no vino del enemigo en forma directa, vino disfrazado de amor, transmitido por palabras, gestos, silencios y prohibiciones nacidas del temor de otros. Es necesario entender que el temor no es solo una emoción pasiva, tiene fuerza espiritual, puede esclavizar, puede encerrar, puede cancelar llamados, puede torcer camino. En Romanos 8:15 se nos recuerda: y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta declaración es fundamental para entender que el temor no es simplemente una falta de valentía, sino una forma de esclavitud espiritual. Una esclavitud que impide ver a Dios como un Padre accesible, cercano, confiable. Si un hijo no logra ver a su padre terrenal como alguien que lo empuja hacia la fe, difícilmente verá al Padre Celestial como alguien que lo llama a caminar sobre las aguas. El temor heredado se manifiesta de muchas formas, a veces en forma de hipervigilancia, otras en forma de necesidad excesiva de aprobación, o en actitudes pasivas que evitan la confrontación a cualquier costo. No todos los hijos que fueron criados desde el miedo lo demuestran de la misma manera. Algunos se vuelven temerosos y retraídos. Otros se vuelven excesivamente controladores porque temen lo que no pueden manejar. Pero en todos los casos hay una raíz común. Aprendieron a interpretar el mundo como un lugar donde fallar es peligroso, donde salir del molde trae castigo, donde lo nuevo o lo diferente es sinónimo de amenaza. Frente a esto, la palabra nos ofrece otra manera de formar. En Isaías 41:10 el Señor declara:
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es una consigna motivacional, es una orden espiritual. Es una afirmación sobre la cercanía de Dios y sobre su papel activo en sostenernos. Cuando los padres internalizan esta verdad, dejan de formar hijos para la seguridad emocional y comienzan a formar hijos para el propósito eterno. Porque un hijo que sabe que Dios lo ayuda no necesita que todo esté bajo control, solo necesita saber que su vida está en manos del que nunca falla. Formar desde el temor es invertir en una estructura que tarde o temprano se va a derrumbar, porque ningún hijo podrá sostener su camino espiritual con base en la evasión. En algún momento deberá enfrentar aquello que más miedo le da. Y si no fue enseñado a hacerlo con herramientas espirituales, será arrastrado por la ansiedad, por la duda, por la dependencia de otros. Pero si fue preparado desde la confianza en Dios, desde la certeza de que su vida no está expuesta al azar, sino guardada por el Altísimo, entonces podrá enfrentar cualquier valle, cualquier sombra, cualquier diagnóstico, cualquier cambio. La formación espiritual saludable no niega el peligro, pero lo pone en su lugar. Enseña que el mal existe, pero que Dios es mayor. Enseña que habrá aflicciones, pero que Cristo ha vencido al mundo. Enseña que habrá decisiones difíciles, pero que el Espíritu Santo guía a toda verdad. En Juan 14:27, Jesús dejó un legado espiritual que todo padre debe heredar a sus hijos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no se transmite con palabras sueltas. Se enseña con convicción, con un espíritu lleno de fe, con una voz que no tiembla al hablar de futuro. Los hijos que crecen en ambientes donde se honra la paz de Cristo no caminan con sospecha, caminan con discernimiento. No se paralizan ante lo desconocido, se alinean con la voluntad de Dios para enfrentarlo. No huyen del llamado, lo abrazan, porque aprendieron que el miedo no es una señal para detenerse, sino una oportunidad para confiar más. Y esa clase de confianza no nace de los discursos, nace de una formación coherente, de padres que modelan esa paz, que no viven transmitiendo preocupación, sino fe activa. Cuando los padres entregan a Dios el control, dejan de transferir temor, dejan de criar desde la inseguridad y comienzan a formar desde la identidad. Porque solo quien conoce al Padre puede hablar con la voz del Padre. Y la voz del Padre no agobia, no limita, no aplasta. La voz del Padre afirma, guía, levanta y envía. Así formó Jesús a sus discípulos. No los mantuvo bajo un techo controlado. Los preparó para caminar con poder, para predicar con libertad, para enfrentar oposición con valor. Y esa es la misma autoridad que espera ser activada en los hogares hoy. No una autoridad que encierra, sino que envía. No una voz que silencia, sino que despierta. No una palabra que apaga, sino que enciende el fuego de la fe. Es hora de romper con toda palabra dicha desde el miedo, de cancelar todo patrón de formación basado en la protección excesiva, en la sospecha, en la limitación emocional. Es hora de alinear la boca con el diseño del cielo, de comenzar a declarar lo que Dios ya ve en nuestros hijos, aunque todavía no lo manifiesten, de formar no para evitar el dolor, sino para enfrentarlo con esperanza. Porque si nuestros hijos están destinados a caminar en lo sobrenatural, no pueden ser educados con palabras naturales. Necesitan una voz que los conecte con lo eterno. Una voz que les recuerde que no fueron llamados a esconderse, sino a brillar. No fueron diseñados para el temor, sino para la autoridad. No fueron creados para la pasividad, sino para el propósito.
La forma en la que un padre habla a sus hijos no solo influye en lo que ellos creen sobre sí mismos, sino también en cómo aprenderán a relacionarse con el mundo y con Dios. Hay palabras que no gritan, pero humillan. Hay formas de expresión que no golpean físicamente, pero dejan marcas que permanecen durante años. Entre todas esas formas, el sarcasmo y la burla se han infiltrado en los hogares como mecanismos aparentemente inofensivos, como una forma de corregir con ironía o de bromear para suavizar situaciones difíciles. Sin embargo, en el plano espiritual, este tipo de lenguaje no edifica, no construye, no afirma, no restaura. Lo que hace es minar silenciosamente la autoestima, romper la confianza entre padres e hijos e instaurar un patrón de comunicación basado en la vergüenza, no en la verdad. El sarcasmo no tiene lugar en el lenguaje de quienes han sido llamados a representar a Cristo en su hogar. No es una herramienta de enseñanza bíblica, ni una estrategia de corrección espiritual. La burla, aunque se disfrace de humor, nace de un corazón que no está totalmente rendido al dominio del espíritu. Jesús nunca utilizó la burla para corregir, nunca recurrió al sarcasmo para disciplinar a sus discípulos o para exponer el pecado de alguien. Su forma de enseñar, incluso en la confrontación más directa, siempre estuvo cargada de verdad y gracia. Juan 1:14 afirma que Él vino lleno de gracia y de verdad. Esa combinación es la que transforma. No la ironía, no el desprecio encubierto, no la burla disfrazada de broma. La Biblia es clara al respecto. En Efesios 4:29, Pablo exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida no se refiere únicamente al lenguaje obsceno o vulgar. También incluye todo aquello que no edifica, todo lo que desgasta, todo lo que transmite desprecio o ridiculiza la dignidad del otro. Cuando un padre se burla de la torpeza de su hijo, aunque lo haga con risa, está sembrando vergüenza. Cuando una madre ridiculiza la emoción de su hija como algo exagerado o inmaduro, aunque lo haga con ligereza, está enseñándole a ocultar sus emociones, a no confiar, a no hablar. Esa semilla crecerá y cuando lo haga traerá frutos de inseguridad, de distancia, de silencio. El sarcasmo y la burla son enemigos de la honra. Y la honra es un principio fundamental del reino de Dios. En Romanos 12:10 se nos instruye: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo puede un hijo crecer entendiendo el valor de la honra si en su hogar ha sido expuesto a palabras que lo avergüenzan, lo ridiculizan o lo hacen sentir menos? ¿Cómo podrá aprender a honrar a Dios si nunca fue tratado con respeto por quienes lo representaban durante su niñez? En Proverbios 26:18-19, el sabio advierte: como el loco que lanza llamas, saetas y muerte, es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice en broma. Este pasaje es una confrontación directa contra la práctica de usar la burla como excusa. Dios no toma a la ligera las palabras que se lanzan, incluso si se disfrazan de chiste. No ve el sarcasmo como algo culturalmente aceptable. Lo identifica como un arma, una que hiere, que confunde, que mata emocional y espiritualmente. Y cuando esa arma se dirige hacia un hijo, el daño es más profundo, porque se hace desde una posición de autoridad, de confianza, de vínculo emocional. La forma en la que un hijo es tratado en su hogar establece su parámetro de normalidad. Si se acostumbra a ser ridiculizado, pensará que ese es el estándar aceptable de comunicación. Si sus errores son expuestos públicamente como bromas familiares,
aprenderá a avergonzarse de sí mismo. Si sus emociones son burladas, en lugar de ser escuchadas, dejará de expresarlas. Y todo eso moldeará su forma de relacionarse con los demás, de enfrentar conflictos, de hablar con Dios. Porque un hijo que no ha sido escuchado con respeto difícilmente sabrá cómo abrir su corazón en oración. Un niño que fue ridiculizado al llorar probablemente pensará que Dios también lo ve con burla cuando se quebranta. El daño no queda en la relación padre-hijo, se traslada al plano espiritual, ¿no? Por eso el libro de Colosenses exhorta de manera clara: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Exasperar no es solamente imponer reglas rígidas o castigos duros. También es burlarse, ridiculizar, restar valor con palabras disfrazadas de juego. Esa forma de hablar desalienta, apaga el espíritu, desconecta el alma, desalienta no solo de intentar algo nuevo, sino de confiar, de comunicarse, de abrirse. Y un hijo que no confía termina por cerrarse, primero al padre, luego a sí mismo, finalmente a Dios. En lugar de utilizar el sarcasmo, el lenguaje del hogar debe ser restaurado con palabras que reflejen el corazón del padre. Palabras que instruyen sin herir, que corrigen sin avergonzar, que confrontan sin anular, que enseñan sin ridiculizar, porque esa es la forma en la que Cristo modeló la enseñanza. Aun cuando habló con firmeza a los fariseos o a sus discípulos, su intención nunca fue humillar, fue abrir los ojos, despertar la conciencia, restaurar la dirección. La corrección bíblica no utiliza el sarcasmo como método, porque sabe que ese camino no produce fruto de justicia, sino raíces de amargura. Hebreos 12:11 nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta disciplina no puede ser fruto del sarcasmo, porque el sarcasmo no entristece de manera constructiva, sino que hiere sin propósito. No produce justicia, sino desvalorización. Y un hijo desvalorizado no será sensible al llamado de Dios. No podrá distinguir entre la voz del amor que corrige y la voz de la vergüenza que lo condena. El lenguaje que se utiliza dentro del hogar tiene que estar alineado con el diseño divino de la comunicación. En el reino la palabra no es solo un medio de expresión, es una herramienta espiritual, tiene poder de crear o de destruir. Y ese poder se potencia cuando se trata de las palabras de un padre o una madre sobre sus hijos. No existe neutralidad. Cada frase, cada gesto, cada forma de corrección o edifica o derrumba o afirma la identidad divina del hijo o refuerza una identidad falsa basada en el miedo, la vergüenza o la confusión. Dios no ridiculiza a sus hijos, no se burla de sus errores, no los pone en evidencia para divertir a otros, los trata con dignidad, incluso en medio de la reprensión, los guía con mano firme, pero con corazón tierno. Y si ese es el modelo que nos ha sido dado, ese debe ser el estándar que gobierne nuestras palabras. No importa la cultura, el contexto o las costumbres familiares anteriores. Lo que Dios demanda es pureza en el habla, respeto en la corrección y honra en toda forma de comunicación. Cada vez que un hijo escucha una palabra sarcástica, su corazón se expone a una mentira. Se le enseña que no vale por lo que es, sino por lo que hace, que no es digno de atención seria, sino de burlas, que sus errores no serán redimidos, sino usados como entretenimiento. Y esa mentira, si no es desarraigada a tiempo, crecerá como un muro entre él y la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio no se transmite solo con versículos, se transmite con el tono,
con la actitud, con el espíritu con el que hablamos cada día. El llamado es urgente. Los hogares necesitan ser restaurados en su lenguaje. Los padres necesitan limpiar su forma de hablar. Necesitan ser conscientes de que lo que para ellos puede ser una broma pasajera, para sus hijos puede ser una herida profunda. Necesitan volver a las Escrituras no solo para leerlas, sino para permitir que ellas purifiquen su forma de comunicarse, porque sólo así se formará una generación que no temerá hablar, que no se avergonzará de sentir, que no se esconderá al fallar, una generación que confiará en el amor, porque fue formada con palabras que reflejan la verdad de Dios. Las palabras que un padre pronuncia sobre sus hijos no solo tienen el poder de corregir o instruir, sino también el poder de activar un destino. Desde el inicio de la historia bíblica, Dios ha mostrado que las palabras liberadas con autoridad y fe no son solo expresiones emocionales, sino instrumentos espirituales que sellan propósito, despiertan identidad y marcan generaciones. Cuando un padre habla con la intención de bendecir, se alinea con la voz de Dios. Cuando declara lo que el cielo ya ha dicho, establece sobre sus hijos el camino por el cual deberán andar. La bendición no es una tradición religiosa, es una herramienta divina de afirmación, dirección y activación. En la Escritura, la bendición nunca fue una formalidad, era una transferencia. Cuando Isaac bendijo a Jacob creyendo que era Esaú, liberó sobre él palabras que definieron su destino. No bastó con que después intentara bendecir también a Esaú. Lo que había declarado ya había sido depositado. En Génesis 27 vemos cómo la bendición no podía ser retirada ni repetida, porque cuando un padre bendice desde la fe, lo que dice se materializa espiritualmente, se asienta sobre la vida del hijo como una capa de identidad, como una promesa que lo persigue incluso en medio de los errores. Este principio se confirma una y otra vez. En Números 6, 24 a 26, el Señor instruye a Moisés y a Aarón a bendecir al pueblo con palabras específicas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas no son solo palabras de consuelo, son declaraciones de posicionamiento espiritual. Son afirmaciones que establecen protección, favor, misericordia y paz. Cuando un padre pronuncia sobre su hijo bendiciones alineadas con la palabra, está poniendo un cerco espiritual alrededor de su mente, su corazón y su futuro. Muchos padres creen que bendecir es simplemente decir cosas bonitas, pero no se trata de alabar la conducta o inflar el ego. Se trata de identificar el diseño de Dios en el hijo y declararlo con autoridad, de ver más allá de lo visible, de hablar no desde el presente, sino desde la revelación. Así como Dios llamó a Gedeón varón esforzado y valiente, cuando aún estaba escondido, temeroso y confundido, así también el padre debe aprender a hablar desde el propósito, no desde el comportamiento. Debe mirar a su hijo con ojos de fe y declarar lo que Dios ya ha dicho de él, aunque aún no se manifieste. La palabra tiene el poder de crear. Cuando es hablada con fe, genera realidades espirituales que tarde o temprano se materializan. Por eso es tan vital que los padres se conviertan en profetas de su casa, que dejen de repetir diagnósticos naturales y comiencen a establecer verdades celestiales, que no se limiten a corregir el error, sino que aprendan a anunciar el destino, porque la corrección detiene el desvío, pero la bendición señala el camino. El hijo que solo ha sido corregido sabrá lo que no debe hacer, pero no sabrá quién está llamado a ser. Solo la bendición
puede responder esa pregunta. En Proverbios 18:21 se nos recuerda una vez más que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esa verdad no es simbólica, es literal. Un padre puede matar el entusiasmo, la seguridad y el futuro de un hijo con palabras cargadas de duda, temor o descalificación. Pero también puede impartir vida, esperanza y destino eterno si decide hablar con conciencia espiritual, si decide bendecir con propósito, si renuncia a la queja y se abraza a la profecía. Porque un hijo necesita más que correcciones técnicas. Necesita saber que hay un llamado sobre él, que hay un lugar en el plan de Dios que solo él puede ocupar y que su padre lo ha visto, lo ha creído y lo ha declarado con su boca. Cada palabra debe ser medida, cada declaración fundamentada en la verdad eterna, porque un día esas palabras serán recordadas y en el momento preciso, cuando el hijo enfrente sus batallas, esas palabras volverán a su memoria como espada, como escudo, como lámpara que le recuerda que no fue creado al azar, sino enviado con propósito, que no camina solo, sino respaldado por una voz que creyó en él antes de que pudiera verlo en sí mismo. Esa es la voz que transforma, esa es la bendición que permanece. Las palabras que decimos a nuestros hijos no solo moldean su carácter, también construyen el ambiente espiritual en el que crecerán. Pero más allá de lo que se dice o se evita decir, hay una dimensión aún más profunda que muchos padres pasan por alto: el silencio. El silencio en momentos cruciales, la ausencia de afirmación, la falta de dirección verbal, también comunica, también deja huella. Un hijo que no oye de sus padres quién es, qué valor tiene o hacia dónde debe caminar, buscará respuestas en voces ajenas, en sistemas rotos, en espejos que distorsionan la verdad. En Mateo 3:17, antes de que Jesús hiciera milagros o predicara una sola palabra, el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no guardó silencio, habló identidad, habló aceptación, habló destino. Esa es nuestra tarea, hablar lo que el cielo espera, aún antes de que nuestros hijos lo merezcan, aún antes de que ellos mismos lo comprendan. Porque el mayor legado no es lo que les damos, sino lo que les decimos. Y si nuestras palabras son reflejo del corazón de Dios, ellos caminarán seguros, aún en medio del desierto. Esa es la voz que deben escuchar. Esa es la voz que transforma.